Bien, compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Camilo Agudelo Calderón y para mí siempre es un placer presentar a mi compañero Sebastián Grajales Mesa. Somos estudiantes de la Universidad de Caldas de noveno semestre y queremos presentarles el día de hoy este software llamado OpenBranch. Bien, entonces ahorita vamos a hablar un poco de la historia. Este software fue desarrollado en 1984 por los señores Christopher Murray y Danes Bienchkovich bajo el nombre de Project Manager Workbench. Posteriormente deciden que su software sea de código abierto porque lo compran, pues ya en el tiempo lo compran unas empresas y este software ya pasa a ser open source y ahí es donde nace el nombre de Open Workbench. Bueno, Open Workbench, ¿qué busca? Pues busca organizar y administrar los recursos de tal manera que puedan combinar los trabajos requeridos en cuanto a lo que tiene que ver alcance de proyectos, tiempo y definir en costo de una forma más grata para los usuarios. Entonces, como propiedades de Open Workbench, tenemos que sus funcionalidades principales se concentran en el diseño de gráficos Gantt o diagrama de redes de PER. Es un software que, como se habló anteriormente, es open source, o sea, no va a tener ningún costo y además ofrece pues, planificación para proyectos, administración de tiempos y recursos. Bien, otra de las propiedades es que este tipo de software es multiplataforma, lo que se encuentra disponible para sistemas operativos tanto para Windows, Linux, Unix Lite, Mac, entre otros. Nos presentó un poco de problema en la instalación, entonces es recomendable para Windows instalar la versión JRE 1.5, ¿sí? Para poder que el software corra sin problemas. Y otra de sus grandes propiedades es que permite el diseño de programas como calendarización, administración de tiempos, entre otros, como ya lo habíamos explicado. Pues estos son como nuestros referentes bibliográficos. Bien, entonces ahorita para mirar la funcionalidad de este software, entonces vamos a tratar los siguientes temas dentro del software. Primero, vamos a tener una creación de tareas. Vamos a tener una asignación de tiempos, vamos a tener una dependencia de las tareas y por último vamos a asignar unos porcentajes completados de tareas. Entonces, bien, entonces vamos a mirar desde cómo es desde su instalación. Entonces acá tenemos el ejecutable y vamos a instalarlo. Bueno, aquí nos ofrece varios lenguajes, alemán, francés, entonces lo vamos a dejar pues en inglés. Bien, entonces cuando instalemos el software vamos a tener pues como este primer pantallazo que nos dan pues como unos tips de cómo podríamos utilizar la herramienta. Bien, entonces tenemos este pantallazo. Entonces, por ejemplo, ya para el ejemplo que vamos a utilizar, acá es donde se planean todas las tareas. Acá tenemos como una visualización del tiempo de cuánto nos vamos a demorar en cierta tarea. Entonces, teniendo el ejemplo anterior, entonces para este contenido vamos a utilizar este ejemplo que es para la construcción de una casa, para que veamos bien cómo es el proceso. Entonces, primero vamos a tener unas actividades o unas fases, ¿sí? Por ejemplo, en la primera fase vamos a tener obra negra. Luego en la segunda fase, puertas. En la siguiente fase, ventanas, pintura. Y por último, vamos a hacer una entrega final. Cuando vamos a hacer una entrega final, es una entrega importante. Entonces, a esto lo vamos a llamar hitos. Bueno, entonces, como hemos visto, pues las tareas principales se van a desglosar en unas fases. En este caso sería la obra gruesa, se va a desglosar en unas fases que sería trazado, excavación, moldaje y hormigón. Igualmente para el ítem de puertas se va a desglosar en unas fases que se llamarán instalación de marcos, puertas, cerraduras y lo mismo para ventanas. Y luego, pues, terminado todas estas fases, pues empezaríamos a desarrollar lo que es el hito, el entregable final, que es el importante. Jorge Piedradita, por favor, ponga atención. Bien, entonces ahorita vamos a mirar cuáles son las tareas que tenemos que poner. Entonces, como ya lo habíamos mencionado acá, entonces
vamos a obtener, primero vamos a la creación de tareas. Entonces, para la creación de tareas vamos a tener obra gruesa. Entonces nos venimos a esta sección de acá y vamos a poner obra gruesa. Bien, luego, posteriormente vamos a tener la fase de puertas. Después vamos a tener la fase de ventanas. Pintura. Posteriormente vamos a tener la fase de pinturas. Y finalmente vamos a tener una entrega final. Bien, entonces acá ya están todas las diferentes fases que vamos a atacar. Ahora, sabemos que para la fase de obra gruesa vamos a tener unas diferentes actividades, como es el trazado, excavación y montaje. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar acá, más abajito de obra gruesa, vamos a insertar una nueva tarea. Esta tarea la vamos a llamar trazado. La siguiente tarea va a ser excavación o actividad. Moldaje y hormigón. Bien, entonces cabe resaltar que en este momento nosotros debemos identificar cuáles son las fases y cuáles son las tareas. Entonces, por ejemplo, en obra negra, entonces vamos a dar clic derecho, la vamos a modificar, entonces acá nos va a decir qué tipo es. Entonces es de tipo tarea o no, es una fase. Entonces esta obra gruesa es una fase. Lo mismo para puertas y aceptar. Lo mismo para puertas, que va a ser una fase. Lo mismo para ventanas. Y lo que ya les habíamos dicho, una entrega final va a ser una entrega, o sea, va a ser algo importante. Entonces, también lo vamos a modificar, pero no va a ser como una tarea o una fase, sino como un hito, también llamado milestone. Y aquí me lo identifica que es efectivamente ese mito. Ahora vamos a desarrollar la duración de la tarea o de la fase. En este caso, como podemos mirar, tenemos dos formas de realizar. Una es dando doble clic a la fase. En el ítem de duración podemos modificar cuánto dura. En este caso vamos a decir que tiene una duración de 5. Y como podemos observar, en la parte donde se observa la duración, hubo una modificación y se ve que tiene una duración de 5. O también arrastrando simplemente la barrita y podemos modificar el tiempo de duración. Bueno, ahora ya teniendo todas las tareas, vamos a explicar la parte de tareas cronológicas o secuenciales. En el ejercicio, pues primero vamos a realizar un trazado. No podemos realizar una excavación sin un trazado. Entonces lo que hacemos es mover la tarea de excavación que inicie justo cuando terminó la de trazado. Ya luego de terminado la excavación, decimos que el moldaje se realizará después de la excavación. Y así sucesivamente. Ahora, para relacionarlas, simplemente nos ponemos en el extremo de la tarea o de la fase y la arrastramos a la secuencia. Y así sucesivamente con todas hasta terminar nuestras fases. Bien, entonces como ya podemos ver, ya se ven organizadas cronológicamente. También ya las relaciones, vamos estableciendo relaciones entre cada una de las tareas. Bien, entonces otra funcionalidad que tiene esto es, por ejemplo, muchas veces nos vamos a quedar, digamos, sin un límite.
Por ejemplo, esto tiene un límite de empieza el 26 de febrero y termina el 26 de marzo. Entonces la idea es poder contemplar muchísimo más ese cronograma. Entonces le podemos dar doble clic donde se encuentra las fechas y modificamos el número de periodos. Por ejemplo, queremos el número 50. Entonces, si ya nos vamos a ver, aquí ya hay muchísimos más periodos donde podemos agregar actividades. Ahorita lo más importante que tenemos que hacer es, acá ya tenemos una planeación. Ahorita ya cuando estemos en fase de ejecución, pues tenemos que saber qué tan avanzado van nuestras actividades. Para eso, entonces, por ejemplo, en obra negra le damos doble clic en trazado, nos vamos a Advanced y acá donde dice completado, le decimos, no, resulta que yo de esto solo hice solo he hecho el 80%. Como se ve reflejado acá en nuestro cronograma, entonces tenemos un 80% de efectuada esa tarea y todavía nos queda un 20%. Entonces, esto es muy importante para la planificación de nuestras tareas, ¿sí? Como ya lo habíamos explicado anteriormente. Y ya básicamente pues esta es la funcionalidad. El software también permite generar diferentes tipos de reportes, pero eso ya es para una versión paga. Si nosotros queremos de pronto visualizar de una mejor manera para un informe o algo estas actividades, entonces se vería reflejado de esta manera. Solamente me mostraría las actividades que van completadas. Entonces la verdad la herramienta es bastante interesante. Bien, y no siendo más, queríamos mostrarle pues esta herramienta, la cual es bastante útil para la planeación de proyectos. Quedamos muy agradecidos. Feliz día.